Uh, I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Jesús de Nazaret, 1977, se convirtió en una obra emblemática gracias a la actuación de Robert Powell, el actor que dio vida al papel de Jesús. Reconocido como uno de los intérpretes más emblemáticos de Cristo, Powell transformó su experiencia en este papel en algo que trascendió la actuación, convirtiéndose en un parteaguas en su vida personal y espiritual. Antes de asumir el desafío, Powell era conocido por sus papeles sofisticados y carismáticos en producciones de televisión británicas. Su talento era innegable, pero interpretar a Jesús requeriría algo más que habilidades dramáticas. Fue un proceso que requirió una preparación rigurosa, sacrificio físico y un profundo cuestionamiento espiritual. El viaje comenzó con una inmersión total en la figura de Cristo, algo que Powell nunca había explorado profundamente. Reveló que, antes de este proyecto, su conocimiento sobre Jesús se limitaba a las historias de la escuela dominical, simples e incompletas. Esto no era suficiente para el nivel de autenticidad que quería alcanzar. Decidido, Powell leyó toda la Biblia, no solo como un texto, sino como una investigación en profundidad. También estudió escritos históricos y teológicos, esforzándose por comprender a Jesús como hombre y como Hijo de Dios. Powell quería entender cómo Cristo desafió las normas políticas y sociales de su tiempo, algo esencial para transmitir su esencia en la pantalla. Un actor debe ser objetivo al interpretar un papel, explicó Powell. Sin embargo, después de meses inmerso en la vida y enseñanzas de Cristo, se dio cuenta de que era imposible no creer en él. Esta transformación comenzó a manifestarse durante el rodaje en el desierto de Túnez y Marruecos, donde las duras condiciones obligaron a los actores a conectarse profundamente con sus papeles. Powell, especialmente, empezó a sentir el mensaje de Jesús de una manera que iba más allá de la acción. Al encarnar a Jesús, Powell experimentó el peso emocional y espiritual del personaje. Describió el Sermón de la Montaña como uno de los momentos más conmovedores de su carrera. Rodeado de cientos de extras bajo el amanecer, Powell fue invadido por una ola de emoción que lo hizo llorar espontáneamente durante la grabación. Las palabras de Cristo son tan simples y al mismo tiempo tan profundas, reflexionó. Sintió que el significado de estas palabras trascendía el escenario, conectándose directamente con su alma. Sin embargo, la intensidad emocional tuvo un costo. Powell se dio cuenta de que estaba siendo transformado no solo como actor, sino también como persona. Conectarse con las enseñanzas de Jesús comenzó a moldear su propia visión de la fe, una experiencia que nunca había anticipado. El viaje alcanzó su punto máximo durante las escenas de la crucifixión, que representaron una prueba física y emocional extrema para el actor. La cruz que llevaba Powell no era un adorno liviano, sino una pieza de madera maciza, diseñada para simular el peso real que habría soportado Jesús. Powell admitió que la experiencia no fue solo física, sino también simbólica. Cargar la cruz me dio una idea del increíble peso que debió llevar Cristo, dijo. La escena se volvió aún más desafiante cuando, durante una de las tomas, las cuerdas que sujetaban la cruz comenzaron a deslizarse, poniendo en riesgo la vida de Powell. La crucifixión fue filmada bajo un cielo gris y tormentoso, reflejando el tono sombrío de la ocasión. A pesar de enfrentar dolor físico, hambre y agotamiento, Powell continuó, impulsado por un profundo sentido de responsabilidad de hacer justicia a su papel.
Calificó la experiencia como una de las más difíciles de su vida, no solo como actor, sino como ser humano. No se trataba solo de actuar, fue una prueba de resistencia y fe. Al final del rodaje, Powell estaba exhausto, tanto física como emocionalmente, pero también profundamente transformado. Encontró un propósito que iba más allá del ámbito profesional. La crucifixión fue un momento de profunda conexión con la historia de Cristo, reflexionó. La narrativa de Jesús sobre el sacrificio, el dolor y la redención resonó profundamente dentro de él, marcándolo para siempre. Esta conexión con Cristo no terminó con el rodaje. Powell continuó explorando cuestiones de fe, significado y propósito en su vida personal. La experiencia de interpretar a Jesús lo transformó en un hombre más reflexivo, alguien que buscaba comprender más profundamente las enseñanzas que había incorporado. Reveló que interpretar a Jesús no era solo un papel, sino un viaje de autodescubrimiento y fe. Powell destacó que la dualidad de Jesús como humano y divino era fundamental para su interpretación. Vivió como nosotros, sufrió como nosotros, pero también demostró una conexión divina que trasciende la comprensión humana. Esta dualidad fue uno de los aspectos más desafiantes y gratificantes de su trabajo. La producción de Jesús de Nazaret no solo estableció la carrera de Robert Powell, sino que también lo puso en un camino espiritual inesperado. Entró en el proyecto como actor y lo salió como alguien profundamente marcado por ese mensaje de Cristo. Powell admitió que antes de interpretar a Jesús, nunca había pensado mucho en la religión. Sin embargo, la experiencia cambió su perspectiva. Llegó a ver a Jesús como una figura inspiradora cuyas enseñanzas continúan impactando millones de vidas. Jesús no hace nada a medias y espera lo mismo de sus seguidores, dijo Powell al reflexionar sobre el impacto del papel en su vida. Entendió que el mensaje de Cristo requiere un compromiso total, algo que experimentó intensamente durante el rodaje. La actuación de Powell en Jesús de Nazaret es recordada no solo por su autenticidad, sino también por la profundidad emocional y espiritual que aportó al papel. No solo interpretó a Jesús, vivió la experiencia de ser Cristo. Esto lo llevó a una comprensión más profunda del mensaje de amor, sacrificio y redención que está en el corazón del cristianismo. Para Powell, el viaje de interpretar a Jesús fue mucho más que un hito en su carrera. Fue una experiencia que le cambió la vida y lo desafió a cuestionar sus propias creencias y buscar un significado más profundo a su existencia. Él y los millones de espectadores que quedaron conmovidos por su poderosa y sentida actuación siguen sintiendo el impacto de esa experiencia. La historia de Robert Powell en Jesús de Nazaret nos recuerda el poder transformador de una narrativa verdaderamente vivida. Para Powell fue un viaje de sacrificio, fe y autodescubrimiento que dio forma no solo a su carrera, sino también a su vida personal. Interpretar a Jesús fue más que un papel. Fue una transformación que resonó mucho más allá de las cámaras y llegó a los corazones de todos los que vieron su inolvidable actuación. Robert Powell admitió que es imposible no sentirse conmovido por el impacto de las palabras de Cristo. Estas palabras, antes abstractas y distantes, cobraron vida para él. Powell se sintió profundamente conmovido por la sencillez y el poder de los mensajes de amor, perdón y sacrificio. Para él, el Sermón de la Montaña fue especialmente transformador. Recitar esas palabras fue como entrar en la mente y el corazón de Jesús, declaró. Hablaba con tal autoridad y amor que era difícil no creer en alguien así, reflexionó Powell. El papel también cambió su perspectiva sobre la humanidad. Rodeado de personas de diferentes culturas y orígenes durante el rodaje, Powell fue testigo del poder universal del mensaje de Jesús. Incluso aquellos que no compartían la fe cristiana se sintieron atraídos
por los temas de esperanza y redención presentes en la historia. Mientras continuaba explorando el carácter de Jesús, Powell comenzó a ver el mundo y a sí mismo de manera diferente. Admitió volverse más humilde, introspectivo y consciente de sus propios defectos. Interpretar a Jesús me hizo reflexionar profundamente sobre lo que significa vivir con propósito y compasión, confesó. La transformación interna que experimentó Powell no se trató solo de fe, sino de encontrar un nuevo sentido de dirección y significado en su vida. Interpretar a Jesús requería más que habilidades de actuación. Powell trabajaba muchas horas todos los días, apenas comía y lidiaba con una combinación de nerviosismo, fatiga y la intensidad del papel. Filmando en las desafiantes condiciones del norte de África, el calor abrasador, las noches frías y las tormentas de arena pusieron a prueba sus límites físicos y mentales. Aún así, se negó a permitir que el malestar interfiriera con su actuación. A veces estaba tan concentrado en el papel que ni siquiera notaba las lesiones, admitió Powell. En un incidente, se cortó gravemente mientras caminaba hacia una rejilla de metal. En otro, inhaló incienso durante una escena, lo que le dejó los pulmones ardiendo. Sin embargo, superó todos los obstáculos, decidido a mantener la autenticidad de su actuación. A pesar de las dificultades, Powell encontró momentos de reflexión. A menudo escribía en su diario, registrando sus pensamientos sobre el artículo, las lecciones que estaba aprendiendo y las formas en que estaba cambiando. Estos momentos de tranquilidad le ayudaron a procesar la inmensidad de lo que estaba experimentando. Cuando la producción llegó a su fin, Powell reflexionó sobre el inmenso significado de la historia que había vivido durante meses. La vida de Jesús ya no es solo un guión. Se convirtió en una lente a través de la cual comenzó a ver el mundo. Se sintió profundamente impactado por la sencillez y el poder del mensaje de Cristo. Lo que me sorprende, dijo, es que 0 años después de su muerte, tan pocas personas viven realmente según sus enseñanzas. El amor, el perdón y la humildad son valores universales, pero aún ignorados en muchas partes del mundo. Powell no pudo evitar establecer paralelos entre el mundo de la época de Jesús y la era moderna. Las divisiones religiosas, la agitación política y la lucha por la justicia estuvieron tan presentes en el siglo XX como lo estuvieron en la antigua Judea. «Espero que no haya muerto en vano», declaró Powell con tranquila determinación. Y también admitió que la experiencia lo convirtió en una persona más humilde. Jesús fue el máximo ejemplo de sacrificio y altruismo. Interpretarlo me hizo darme cuenta de mis propios defectos y de mis formas de mejorar. La actuación de Powell fue más que una representación histórica. Fue una fuente de sabiduría e inspiración. El papel le abrió los ojos a verdades más profundas de la vida, verdades que llevaba consigo mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. Para él, la historia de Jesús no se trataba solo del pasado, sino de un llamado a la acción para el presente y el futuro. Con su actuación, Powell esperaba inspirar a otros a vivir con más compasión y comprensión, tal como enseñó Jesús. Cuando se rodaron las escenas finales y se apagaron las cámaras, a Robert Powell le quedaron más que recuerdos de un papel desafiante. La experiencia lo transformó de una manera que no había previsto. Pero más allá del cambio personal, Powell comenzó a preguntarse, ¿podría su interpretación de Jesús inspirar a otros a ver el mundo de manera diferente? Volver a la vida normal después de interpretar a una figura tan monumental no fue una tarea fácil. Powell se encontró reflexionando sobre cómo el papel lo había moldeado, no solo como actor, sino como persona. Hay un cierto peso en interpretar a Jesús, reconoció. No es algo que se deje ir fácilmente, pero creo que es algo bueno. Me recuerda que debo vivir de manera más intencional y pensar en cómo mis acciones afectan a los demás.
Para Powell, el papel fue un viaje de autodescubrimiento. Comenzó como un actor con poca conexión con la fe, pero surgió con un nuevo respeto por la vida y las enseñanzas de Jesús. No podía negar el profundo impacto que la experiencia tuvo en su visión del mundo. El papel también dejó a Powell con un aprecio más profundo por los sacrificios hechos por Jesús. Era más que una figura histórica, reflexionó Powell. Era un hombre que lo dio todo por su misión. Ese tipo de devoción es raro y humillante de pensar. La actuación de Powell en Jesús de Nazaret recibió elogios de la crítica, siendo considerada una de las representaciones más poderosas de Cristo jamás capturadas en la pantalla. Pero para Powell, el mayor éxito no fueron los elogios. Tenía la esperanza de que la película pudiera inspirar a la gente a vivir con más bondad y comprensión. Si esta película acerca al menos a una persona a comprender el mensaje de Cristo, dijo Powell, entonces todo valdrá la pena. El viaje de Robert Powell no consistió solo en desempeñar un papel. Se trataba de adentrarse en una historia que dio forma a la humanidad durante siglos. A través de los desafíos, el dolor y los profundos momentos de conexión, Powell emergió como un hombre transformado, alguien que comenzó a ver el mundo a través del lente de la compasión, la humildad y la fe. Y entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo permitirás que la historia de Cristo te transforme?